Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. ¿Cuántos han recibido bendición del Señor en toda la semana? Tenemos motivos para estar agradecidos con Dios. Nos ha dado vida. ¿Cuántos gozan de salud en este día? Motivo de acción de gracias. ¿Cuántos fueron alimentados y sustentados por Dios? Entonces tenemos otro motivo de acción de gracia. Sobre todo el hecho de que nos permita congregarnos en este lugar en esta mañana, también es un motivo para darle a Él toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Amén. ¿Alguna vez en su vida lo han tratado de ignorante? ¿Le han dicho que usted es un ignorante? ¿Qué quieren decirle con esa frase? Que no sabe, ¿qué más? No tiene conocimiento, ¿qué más? ¿Cómo? Ajá. Entonces, ¿cómo define el diccionario la ignorancia? ¿Qué es la ignorancia? Una definición que da el diccionario nos dice que viene del latín ignorati. Lo primero lo define como un adjetivo, una cualidad de ignorante. Lo segundo dice falta de conocimiento. Y agrega además, la ignorancia de la ley no exime de ser de su cumplimiento. El diccionario filosófico dice, ignorancia en general designa la ausencia de conocimiento, ya sea parcial o total. Galileo, uno de los personajes de la ciencia de la Edad Media, se le atribuye la siguiente frase: la ignorancia es la madre de la maldad y de todos los vicios. ¿Usted qué piensa de esa frase? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Tenía Galileo la razón cuando hace esa afirmación? En el texto de hoy, Jesús entonces nos da un elemento que nos ayuda a salir a nosotros de nuestra propia ignorancia y nos llama entonces a escucharle para que aprendamos cómo debemos responder a ciertas situaciones de la vida, especialmente cuando empezamos a dar juicios de valores que de pronto están en contra de los principios de Dios. Vamos a ir a Marcos, capítulo 3, versículo 20, y leemos hasta el verso 30. Les pido que por favor nos coloquemos en pie para la lectura de la palabra. Lo vamos a hacer de manera antifonal. Yo leo el verso 20, ustedes el 21, hasta llegar al versículo 30. Marcos capítulo 3, versículo 20 al versículo 30. Yo leo el verso 20, ustedes el 21, hasta llegar al versículo 30. Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía Beelzebub y que por el espíritu de los demonios echaba fuera a los demonios. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer
sino que ha llegado su fin. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Pueden sentarse. Retrocediendo un poquito hacia los capítulos de atrás de Marco, vamos a encontrar que el ministerio de Jesús se viene desarrollando y que Marco, una de las descripciones que nos hace es que su fama va aumentando más y más. Jesús entonces está haciendo señales de sanidad, liberación, y ahora comienza a formar su propia escuela de discípulos dentro de sus seguidores, y el texto anterior nos va a decir que había elegido 12 a quienes había dado autoridad, los había escogido para que estuviesen con él, para echar fuera demonios, así que los iba a enviar también a predicar a otros lugares. Es un maestro que enseña diferente. La gente reconoce eso. Dice que no enseña como los escribas. Y es más, se preguntan, ¿quién es este? Que es una pregunta reiterativa en todo el Evangelio de Marco y que nos las va contestando a través de diferentes personajes y llevándonos a conocer quién es ese. Pero en la medida en que Jesús va desarrollando su ministerio y va dando a conocer su gloria y quién es, también hay voces contrarias que empiezan a hablar acerca de él. Ya se le ha acusado entonces de ser blasfemo porque ha dicho que tiene poder para perdonar pecados. Se le ha acusado de comer con gente indeseable porque come con publicanos y pecadores. Se le ha acusado de violar las tradiciones y de no guardar el día de reposo en cuanto al ayuno. Entonces sus discípulos no ayunan y le hacen un reclamo. ¿Cuál es la razón por la cual ellos no ayunan? Del día de reposo, y le responde que él es Señor del día de reposo. Los fariseos y herodianos se unen entre ellos mismos como sus enemigos para destruirle. Y ahora llegamos acá en el texto de hoy y encontramos que hay 2 acusaciones más en contra de Jesús. Una que está fuera de sí o loco, y la otra que es un endemoniado y un instrumento de Satanás. Ante esas acusaciones, Jesús responde de una manera contundente y llama a todos los que le están acusando, pero también a sus discípulos. Llama a sus parientes, llama a los escribas y llama también entonces a toda la multitud que lo está oyendo. Y una de las verdades que podemos extraer del texto y que debemos de tener en cuenta en esta mañana es que usted y yo necesitamos discernimiento espiritual. ¿Usted lo necesita? Dígale, Dios, yo necesito discernimiento espiritual. Entonces, este texto creo que nos habla acerca de eso, del discernimiento espiritual que necesitamos. Y el discernimiento espiritual, ¿por qué lo necesitamos? Necesitamos el discernimiento espiritual porque nos permite reconocer la obra de Dios, darle gloria y nos libra de blasfemar contra Él. Primero, cuando usted discierne espiritualmente, va a tener un conocimiento si eso que está pasando es de Dios o no es de Dios. Pero además de eso, el discernimiento espiritual nos va a permitir también que si la obra es de Dios, ¿cuál es la respuesta nuestra? ¿Darle gloria a quién? A Dios. Y en tercer lugar, entonces nos va a permitir librarnos de blasfemar o maldecir o atribuir algo a alguien o en hablar en contra, en este caso, del Señor.
Veamos entonces cómo Jesús enseña esto. Tenemos 3 lecturas de la obra de Jesús en este pasaje. Los versículos 20 al 22 nos van a dar 3 grupos de personas diferentes que están hablando acerca de Jesús y acerca de su obra. Estos 3 grupos de personas tienen una concepción de quién es Jesús y responden de acuerdo a eso que creen acerca de él. Igual usted y yo también tenemos una concepción de Jesús y vamos a responder de acuerdo a lo que Jesús significa para nosotros. Así va a ser la respuesta de cada uno de nosotros frente a él. Cuando leemos el versículo 20, ¿qué es lo que está pasando allí? Si usted lee el versículo 19 de ese capítulo, termina diciendo: y vinieron, ¿a dónde? A casa. Así que lo que va a ocurrir está en casa. Estos 3 grupos de personas van a tener un punto de encuentro que es en casa. Y el versículo 20 comienza diciendo, ¿qué pasó ahí? Se agolpó, se reunió la gente, se aglomeró la gente. Creo que en estos días estamos viendo que Valledupar tiene aglomeramiento de personas por causa de los Juegos Bolivarianos, ¿no? Así que la gente ha estado muy pendiente de esto, de cada una de las competencias, va y apoya a cada uno de los deportistas y quiere ver también el espectáculo que cada uno de ellos da. Entonces hay aglomeración. Acá no es por los Juegos Bolivarianos, no son las justas deportivas. Acá es por la persona de Jesús la que hace que la gente se aglomere, que lo busque, que quiera algo de él. Así que ese versículo 20 nos está hablando del primer grupo, que es la multitud, y esta multitud lo busca por alguna razón. ¿Qué es lo que ellos han visto en Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús? No solamente enseña, y en la enseñanza de él tiene una característica, dice, no enseña como los escribas, enseña con autoridad. Pero además de enseñar, ellos han visto que Jesús libera, que Jesús sana, que Jesús los escucha, que a diferencia de los escribas, que no quería que la gente se le acercara, Jesús permite que la gente se acerque a él. Y ahora en este ministerio ya Jesús no está solo, porque ahora no solamente Jesús es el que sana, ahora también sus discípulos tienen autoridad, tienen poder para sanar. Ahora también los discípulos tienen poder para liberar. Y por eso el texto va a decir que no les quedaba tiempo ni para qué, ni para comer pan. Porque no solamente Jesús el que está ministrando en este momento, sino también sus discípulos. Este primer grupo mira a Jesús como un benefactor de multitudes, alguien que les puede dar un beneficio, que puede sanarlos, que puede liberarlos, que puede escuchar sus necesidades, y por eso se acercan a él. Y es interesante porque Jesús depone sus necesidades y coloca las necesidades de la gente primero, atiende a la gente, le dedica tiempo. Así que este benefactor es diferente a los otros que ellos conocen, a los que les han enseñado la ley durante mucho tiempo, porque este tiene la capacidad de atender cada una de sus necesidades. ¿No hace el Señor también con usted lo mismo? ¿Cuántos han sido beneficiados de Jesús? ¿Cuántos han recibido su beneficio? ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios por eso? A Él sea la gloria. Este grupo de benefactores entonces reconoce: Jesús me ofrece un bien. Tenemos un segundo grupo que uno debe de sentirse sumamente honrado, orgulloso de que Jesús haga parte de su familia, pero es todo lo contrario. El versículo 21, ¿qué nos dice entonces? Cuando lo oyeron, ¿quién? Marcos utiliza este término, los suyos, para parientes, familiares. ¿Qué es lo que hacen los suyos entonces? ¿Para qué vinieron?
No vienen para apoyarle, ¿vienen para qué? Dice el término para aprenderle, agarrarle, detenerle. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que dicen los familiares? Está fuera de sí. ¿Qué quiere decir esa frase? Jesús es un ¿qué? Loco. ¿Qué es lo que hacemos con los locos en nuestras casas? Aquí en la costa generalmente escuchamos de muchos casos donde la familia los encierra, los amarra, no los deja salir. Esta gente, el concepto de Jesús es que deshonra a la familia, hace que hablen mal de la familia, expone la familia a la burla, a ser criticada y aún a ser expulsada de la sinagoga. Así que este grupo de los suyos parientes no creen. Y para colmo han oído muchas cosas de Jesús. Él se cree el Hijo de Dios y dice que es el Hijo de Dios que tiene poder para perdonar pecados. Se cree el Señor del día de reposo. ¿Cómo es posible que haga eso? Viola las tradiciones. Se ha vuelto un predicador itinerante y va de pueblo en pueblo llevando un mensaje y llamando a la gente al arrepentimiento. Jesús no está contribuyendo para la economía de la familia. Recuerden que José era carpintero y que los hijos heredaban la profesión del padre, y ahora Jesús no está haciendo nada de eso. Así que está siendo improductivo también económicamente, y lo único que le ha generado es mala fama a la familia. Eso que oyen daña la reputación familiar, daña la herencia y no se puede aceptar, así que vienen acá para tomarle. Marco no nos habla mucho acá en esta parte del texto, pero va a continuar en la última parte del capítulo 3, que va a ser uno de los temas que se va a abordar el próximo domingo. Pero Marcos entonces presenta a este grupo. Y aquí es muy importante, porque ¿quiénes son los primeros de los cuales usted espera el apoyo y el respaldo en lo que usted está haciendo? No son los de fuera, sino dentro de la casa. Y esto nos tiene que llevar a discernir un poquito cómo nos comportamos también nosotros con los nuestros cuando tienen un sueño, cuando tienen una visión ministerial. En estos días, Reider me prestó un artículo donde muestra cómo la vocación religiosa, no hablando de los evangélicos, pero de los cristianos católicos, ha decaído en más de un 50%. Ya los muchachos no quieren ir a los seminarios, no quieren ir a ser sacerdotes. Y debemos de preguntarnos por qué. Ellos van a dar varias lecturas ahí, parte del movimiento que tenemos hoy actualmente. Pero también en parte, uno de los fundamentos que ellos dan es cómo las familias han cambiado mucho dentro de su estructura. Antes, las familias tenían más de 5 hijos y era un orgullo para la familia tener un sacerdote dentro de la familia. Lo mismo sucedía en la cultura norteamericana. Era un orgullo poder tener un misionero que llevara la palabra de Dios a los grupos no alcanzados. Pero hemos quitado a Dios de la ecuación nuestra y ahora el centro somos cada uno de nosotros. Y frente a eso entonces el llamado ministerial ya es secundario y la última opción que le puede quedar a alguien. Antes, todavía en los años 80, todos los creyentes deseábamos o ser misionero, evangelista, un gran predicador. Hoy, dentro de su casa, ¿qué es lo que usted le dice a sus hijos? Cuando le hablan, quiero ser pastor, eso parece que fuera la peor decisión que pudiese tomar una persona, porque pensamos entonces, el ministerio no te va a dar para vivir.
¿Qué es lo que está pasando por la mente nuestra entonces? Y el Señor nos ha dicho que el ministerio es para vivir. El ministerio es para servir. ¿Me escuchó? El ministerio es para servir. Y todos somos llamados a servir. ¿Qué hacemos cuando tu hijo tiene un llamado ministerial? ¿Lo apoyas? ¿O qué es lo que le dice? Estudia una carrera primero. ¿Apoyamos a los seminaristas? ¿Contribuimos a la educación y a la formación cristiana? La escuela dominical hace una pequeña contribución. A los niños se le pidió una carpeta anillada desde el año pasado acá en la iglesia, que no cuesta más de 10,000 pesos. Una carpeta anillada para que guardaran los trabajos que reciben durante el año. Pásese por allá para ver cuántos niños tienen esa carpeta anillada. ¿Por qué? Porque la educación y la formación cristiana que te da valores, que te da principios, es algo secundario y terciario. Solamente es como un entretenimiento. Lo mismo pasa con la familia de Jesús. No están viendo más allá de lo que tienen que ver. No están viendo las capacidades y el llamado que Dios le ha hecho y lo que eso significa para la cultura y el momento y para el hombre que está viviendo en ese momento. Jesús no es un loco. Jesús es el Hijo de Dios. Pero ellos no están entendiendo eso. Jesús es el Salvador del mundo. Y ellos han tenido el privilegio de convivir con Él, de comer con Él. Durante la infancia seguramente jugaron con Él. Lo vieron crecer, lo vieron trabajar con el Padre. Pero ahora ya no es productivo para la familia, sino un loco, y hay que hacerse cargo de Él. Hay que tomarlo y hacerse responsable, impidiendo que continúe con su llamado, el llamado que Dios le ha hecho. No sirvamos de tropiezos para otros en el ministerio, sino facilitemos para que pueda desarrollar el ministerio y el llamado que Dios le ha dado. Discernimiento espiritual. Ese hijo tuyo que te está diciendo, ese hermano que empieza a decir que tiene ministerio, lo primero que nos está invitando es: oren por mí. Pero también que facilitemos el camino para que pueda desarrollar el llamado que el Señor le ha hecho. El tercer grupo tiene que ver con los escribas, el versículo 22, que nos dice: ¿cuál es la concesión que ellos tienen? Vinieron de Jerusalén, están pendientes de Jesús. ¿Y qué es lo que comienzan a decir acerca de Jesús? ¿Que tiene a quién? Tiene a Belzebú. ¿Quién es Belzebú? Y además de eso dicen: ¿y por el príncipe de quién? De los demonios, echa fuera los demonios. Hay un ataque frontal contra Jesús. Están haciendo una publicidad negativa. Lo están tratando de diablo, lo están tratando de endemoniado, lo están tratando de poseído, porque el término trata de decir que él está siendo controlado por Satanás. Marcos, cuando se da el bautismo de Jesús, lo que nos dice es: ¿quién fue el que vino sobre él? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que está en Jesús? El poder de Jesús no depende, no vino de abajo, vino de lo alto. Y acá entonces ellos lo están acusando y dice: es por Belzebú que echa fuera. Estos son expertos en la ley, tienen el conocimiento de la palabra, saben de antemano
son conscientes de lo que están diciendo, y eso es muy interesante porque cuando Jesús los llama vamos a entender por qué los va a confrontar de la manera en que lo hace. Estas acusaciones no salen de personas que no tienen conocimiento de la ley, que no conocen la palabra de Dios, sino de personas que conocen muy bien la palabra de Dios. Y aquí entonces el ataque es directo, una confrontación para tratar de evitar que el ministerio de Jesús se siga desarrollando, se siga dando a conocer como es debido. Miremos cómo responde Jesús. Y en la respuesta de Jesús nos hace un llamado a discernir racional y espiritualmente. Versículo 23 al 27. Vamos a encontrar que en este texto Jesús utiliza 3 parábolas para ilustrarles a ellos la necesidad que tienen de discernir antes de juzgar, antes de emitir un juicio sobre alguien. Son llamados entonces a discernir, tanto racional como espiritualmente. Versículo 23 comienza diciendo qué es lo que hace Jesús. Y habiéndolos, ¿qué? Llamados. Y aquí ese llamado llama a los escribas que los están acusando, llama a las multitudes que están ahí buscando su beneficio, llama a sus familiares que lo acusan de loco y llama a sus discípulos a quienes ha elegido para que estén con él y a quienes le ha dado autoridad. En ese llamado, mire la pregunta que le hace. Una pregunta racional que requiere de una respuesta racional. ¿Cómo puede Satanás, qué le dice? Echar fuera a Satanás. ¿Cuál es la respuesta? Aún para nosotros hoy desde aquí, ¿cuál sería la respuesta? Eso es imposible. Se tiene que ser loco para hacerse daño a uno mismo, ¿no? Y encontramos personas que lo hacen. Tengo que no tener corazón para hacer daño a mi propia familia. Y también ocurre. Pero Satanás no está loco. Satanás sabe lo que vino a hacer. Él vino para hurtar, matar y destruir. Y en ese plan que tiene, no hay locura. Su propósito sigue firme: destruir al ser humano. Y acá en este pasaje vemos entonces que Jesús le dice: reaccionen. Satanás no se va a hacer daño a sí mismo. Satanás no va a destruir su reino. Al contrario, trata de afianzar más su reino. Porque si hubiese una confabulación contra él, entonces ese reino de Satanás terminaría. El discernimiento espiritual demanda respuestas reflexivas. Y en este tiempo somos llamados a reflexionar y a discernir lo que está pasando en nuestro contexto a nivel mundial, pero también a nivel nacional y a nivel local. La iglesia está puesta en la tierra por una razón. La iglesia está llamada a continuar la obra de Cristo, a proclamar el evangelio de Dios. Y debemos de discernir cómo es que tenemos que hacerlo en este tiempo y en los actuales momentos que vivimos. La pandemia es una advertencia, pero también es juicio de Dios sobre la tierra. Las guerras que estamos oyendo a nivel del mundo no están ahí por estar. Es como si el Apocalipsis entonces estuviese todo en acción, todo lo que dice. ¿Ha escuchado de hambre? ¿Ha escuchado aumento de precios en los alimentos? No lo dice el Apocalipsis. ¿Ha escuchado de enfermedades? No lo dice el Apocalipsis. Discernimiento espiritual, reflexivo. Los hombres llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿No está ocurriendo?
discernimiento reflexivo. Satanás no se destruye a sí mismo. Y aquí hay una lección para la iglesia de la importancia de la unidad que tiene que haber, que la vamos a ir viendo en la medida que vamos mirando el texto. Dentro de las parábolas que el Señor le plantea, una de las cosas que nos invita a discernir es que Satanás no pelea contra él mismo. Los demonios no están peleando contra ellos mismos. Los príncipes de las tinieblas no pelean contra ellos mismos. Esa lucha que nos dice que no tenemos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, no es contra ellos mismos, es contra la iglesia, contra los cristianos, contra la obra de Dios. Y acá Jesús está diciéndoles entonces, entiendan que Satanás no pelea contra él mismo. ¿Qué es lo que le dice el versículo 24? ¿Un reino qué? Si un reino está dividido, ¿contra qué? ¿Qué pasa con ese reino? Es como si dijera, si una nación está dividida contra sí mismo, esa nación se destruye, desaparece. Si recuerda el discurso del presidente electo, dijo que habían dos Colombias y ahora a través de su dialéctica ha tratado de unir a esa Colombia cueste lo que cueste. Lo que se creía imposible entre él y un expresidente se hizo posible. El mundo sabe la importancia de la unidad. Los políticos saben la importancia de mantener a un país unido. Esta propuesta de gobierno sabe que si no tiene la unidad, le es imposible gobernar. La unidad entonces le permite, así tenga que repartir la mermelada, aunque ya hay algunos grupos que se están quejando porque no le han dado de esa mermelada. Entonces, pero el mundo es sagaz y la iglesia tiene que entender la importancia de la unidad. Aunque el mundo esté dividido, la iglesia tiene que estar unida. Amén, mis hermanos. Y Jesús trata de decirle, piensen en una nación. ¿Qué pasa con una nación si está dividida entre sí misma? ¿Cuáles van a ser los resultados de esa política en esa nación? ¿Cómo va a terminar esa nación? La conclusión lógica entonces, no van a permanecer. En la divinidad, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay división. Ellos son uno. Dios es uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Ellos no pelean. El Padre ama. Y porque amas, envió a su Hijo. El Hijo nos redime. Y porque nos redime, nos da el Espíritu Santo para que nos santifique. ¿Cuántos gozan de esa bendición? ¿Cuántos son amados por Dios? ¿Cuántos han sido rescatados por Jesús? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en esta mañana? Así que estamos también nosotros unidos por medio de la presencia del Espíritu Santo a Dios mismo. ¿No le parece eso maravilloso? ¿Cuántos se gozan en el Señor? Discernimiento espiritual. Él está diciendo, no somos una nación, la iglesia, el cuerpo de Cristo, a diferencia del mundo y de las naciones del mundo que pelean entre sí, tiene que estar unidas. Y es un llamado para la iglesia en general. Pero Jesús va un poquito más allá dentro de este ejemplo. Y en el versículo siguiente vamos a encontrar que le pone otro ejemplo más cotidiano, más fácil de palpar para ellos si no logran entender lo de las naciones. Y lo lleva en el versículo 25 y le dice, ¿una qué? Una casa, si está dividida contra sí mismo, ¿qué va a pasar? Tal casa no puede permanecer.
Ese término casa significa también familia. Si una familia está dividida, si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, ¿qué es lo que va a pasar con esa familia? Conocemos muchos ejemplos dentro de la cotidianidad donde ha ocurrido eso. Aún muchas veces dentro de nuestras familias hay divisiones y sabemos la tensión que se vive cuando papá y mamá están peleados o cuando el hijo no está de acuerdo con los padres. Él está hablando entonces acá, ese ejemplo le tienes que servir. Pero ¿qué es la iglesia entonces para el Señor? ¿Cómo nos llama Él? ¿Somos qué? ¿La familia de qué? La familia de Dios, la familia de la fe. Y otra vez el discernimiento espiritual nos está diciendo la importancia entonces de apoyarnos los unos a los otros, de mantener la unidad dentro de la iglesia. Jesús está invitando entonces a discernir que así como el diablo, los demonios trabajan juntos, cuanto más el creyente tiene que estar unido y trabajar en la unidad en el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Este ejemplo también te habla de la unidad que debes de tener dentro de tu casa. Debe haber un acuerdo entre los esposos acerca de la educación de los hijos, de la formación, para apoyarlos, para encaminarlos. El modelo de Jesús es que si dos en la tierra se ponen de acuerdo en cuanto a alguna cosa, ¿qué va a pasar? Él lo hará. Y por eso esta unidad no le gusta, no le conviene a Satanás y a sus demonios. Y trata entonces de impedir y de romper con la unidad y la armonía dentro de la familia. Y guía entonces a algunos de las parejas a ser infiel, y guía a las peleas dentro de la familia, y guía a los desacuerdos entre los hijos y los padres, tratando de destruir. Desde el principio ha sido así. Tentó a Eva y luego Adán entonces culpa a Eva de su fracaso, siendo los dos responsables porque ambos tenían el mandato de Dios. Pero es muy importante que dentro de tu casa haya unidad, haya acuerdos en las decisiones que toman, en los proyectos que quieren desarrollar, en su búsqueda del Señor. Porque esa es la primera iglesia, la microiglesia es la de tu casa. Acá ya somos una congregación un poquito mayor y hacemos parte de una comunidad mucho mayor que es la Iglesia Universal de Jesucristo. Jesús entonces está diciendo la importancia de la unidad. Si no la entiendes a nivel de una nación, entonces le dice, examina tu familia y mira cómo afectan las divisiones familiares a tu casa, si no hay acuerdos, si no están unidos. Si los familiares se pelean entre sí, ¿cuál va a ser la consecuencia de lo que va a pasar allí? Ante esto, Jesús saca una primera conclusión. Y les dice en el versículo 26, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ahora pregúntese, ¿los males que están ocurriendo en el mundo muestran desunidad, desacuerdos? ¿Por qué estos grupos que se oponen a los principios originales y al diseño original de Dios tienen tanto éxito? ¿Cuál ha sido la clave de ellos? ¿Qué es lo que dice la gente cuando sale a protestar? Lo tenemos claro, ¿cierto?
Y si es algo malo, la gente parece que tiene eso le corriera en el ADN y se unen más fácilmente. Y puede mirarlo con dos ejemplos sencillos. Hay un accidente y son pocos los que ayudan. Cogen a un ladrón, le quitan la moto y comienzan a darle la paloterapia. ¿Cuántos participan? Algo bueno no nos invita a unirnos, pero el malo, lo malo, sí. Jesús está diciéndole a la iglesia entonces la importancia que tenemos de mantenernos unidos. Y está diciendo, Satanás está unido, sus fuerzas están unidas. Él sabe que le queda poco tiempo en esta tierra, así que trata de destruirla a cualquier costo. Porque no quiere irse solo para el infierno. Jesús trata de abrir los ojos de los discípulos y de todos diciéndole, si fuera cierto que Satanás se levantó contra sí mismo, si fuera cierto que Satanás se dividió contra él mismo, entonces Satanás no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y una tercera parábola la encontramos en el versículo 27. ¿Qué dice el Señor ahí? No puedes entrar en la casa del hombre fuerte. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Atar al hombre fuerte. Y luego entonces sí, saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte acá entonces? ¿A quién es que hay que atar? Discernimiento espiritual. Jesús les está diciendo entonces que aunque Satanás es el hombre fuerte que ha mantenido oprimido a la humanidad durante mucho tiempo, llegó alguien más fuerte. Jesús es más fuerte. Y Jesús dice, yo no vine, no soy un instrumento del diablo. Yo vine a atar al diablo, vine a destruir su obra. Y comienza a hacerlo. Con esto Jesús está cumpliendo la profecía de Isaías cuando le dice claramente que el Espíritu de Jehová está sobre él. Si usted busca Isaías 61 del 1 al 3, ahí va a encontrar toda esa realidad. Jesús no vino para oprimir a la gente, por el contrario, vino a sacar a los oprimidos, vino a proclamar libertad, vino a proclamar sanidad, vino a proclamar libertad a los presos. Dice un indulto para aquellos que han estado cautivos por Satanás. Ahora es proclamado por medio de la predicación del evangelio del reino de Dios. Cuando escuchas esa palabra, cuando atendemos el evangelio de Dios, entonces somos libres. Jesús vino a traer sanidad. Jesús vino a traer alegría. Jesús vino a traer gozo. Jesús vino a traer buenas nuevas a los abatidos. Jesús vino para vendar a los quebrantados de corazón. Jesús vino para proclamar el día de venganza del Dios nuestro. Lea ese texto de Isaías. Jesús le está diciendo, tengo una confrontación contra el fuerte porque soy más fuerte, y en esa confrontación no soy un instrumento del príncipe de los demonios, sino que soy un instrumento para acabar con la obra de los demonios. La iglesia está puesta en esta tierra como sal y luz
para iluminar las tinieblas de este mundo, para dar a conocer el evangelio del reino de Dios. Discernimiento espiritual. Necesitamos mucho discernimiento como iglesia en este tiempo. Necesitamos mantenernos unidos en el Señor. Abrir nuestros ojos, abrir los ojos del entendimiento. Y hay un peligro cuando atribuimos entonces la obra de Dios a los demonios. Los versículos 28 al 30 nos van a hablar de ese peligro. El peligro de blasfemar, maldecir, hablar en contra de la obra del Espíritu Santo. Jesús va haciendo una aplicación enfática cuando utiliza ese de cierto os digo, que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea. El hombre puede maldecir por cualquier cosa, pero Jesús está haciendo una advertencia aquí categórica que debemos de prestar mucha atención y de la cual tenemos que ser muy conscientes, porque si no somos conscientes de ella, nos podemos meter en peligro. Y el versículo 29 le dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No tiene ¿qué? Jamás perdón, sino que reo del juicio eterno. En Levítico capítulo 4, versículo 27, 26 y 27, está la advertencia que si alguien peca por ignorancia, cuando es consciente de que faltó a uno de los mandamientos de Dios, cuando es consciente de que falló en alguna de las órdenes que el Señor ha dado, esa persona tiene que ir, confesar su pecado y ofrecer el sacrificio que le demanda la ley. Está hablando de un pecado por hierro, ignorancia, porque se le olvidó de pronto el mandamiento. Pero acá a estos que escudriñan la ley, a estos escribas que conocen las escrituras, que las enseña, le está diciendo, ustedes tienen conocimiento porque son los expertos en la ley y son conscientes que el poder que fluye de mí no es un poder dado por los demonios, y así que cuando ustedes se lo están atribuyendo a los demonios, ustedes se están haciendo culpables delante de Dios, porque en mí no reposa el espíritu de Belcebú, ni soy controlado por Belcebú, sino que en mí opera el Espíritu Santo de Dios. Esta atribución es la que lo hace a ellos culpable. Y Jesús le dice eso ante Dios: ustedes no tienen perdón, porque conocen la palabra y están haciendo algo que es contrario a la palabra. Hay cosas espirituales que muchas veces nosotros no logramos discernir ni entender. ¿Qué debemos hacer ahí entonces? Lo mejor es callar y orar para que Dios te dé el entendimiento y no juzgar ligeramente. Jesús le está diciendo, ojo con lo que están haciendo, porque con sus acusaciones ustedes mismos se están condenando ante Dios. Porque son conocedores de la ley, son conocedores de la profecía, saben lo que Dios ha revelado y sin embargo están atribuyendo por no querer reconocer, por cerrarse. Esta es una rebeldía abierta contra Dios, es una rebeldía voluntaria. Y el Señor entonces, es más, ellos acá son los que están demostrando que están siendo controlados por el espíritu de Belcebú, porque están haciendo lo que el diablo quiere que ellos hagan. Reconocer la obra de Dios. Como creyentes, usted y yo tenemos que tener claro quién es Jesús, qué es lo que ha hecho Jesús por ti y en ti, y no atribuir la obra del Espíritu Santo a la obra de los demonios. Una verdad muy parecida la vamos a encontrar en Hebreos 10,
cuando el autor de Hebreos le va a decir el que peca voluntariamente. Ya no le queda más un sacrificio por el pecado, sino que le espera un horrendo juicio de parte de Dios. Cuando sabes lo que dice la palabra, cuando sé cuál es el mandamiento de Dios y qué es lo que Dios está esperando de mí y no lo hago, me está diciendo te estás exponiendo al juicio de Dios. ¿Cuántas veces fallamos en eso? Y luego nos preguntamos por qué mi vida está como está. Tenemos que revisarnos y empezar a mirar en qué he pecado voluntariamente. Pero acá el juicio es mayor. Es ofender a Dios, porque es ofender al Espíritu Santo de Dios. El que obra, ese que resucitó a Jesús de los muertos, ese que le da el poder para hacer señales y prodigios, y ese que habita en el corazón del creyente. ¿Por qué Pablo viene y nos dice a nosotros, no sabéis que vuestro cuerpo es templo de quién? ¿Por qué trata de que seamos tan celosos con eso? Porque es la misma naturaleza divina la que ahora está morando en este cuerpo mortal. Y tenemos que valorar, cuidar, respetar y honrar ese tesoro que Dios nos ha dado, aunque esté en este vaso de barro. Jesús les está diciendo entonces, yo no tengo ningún espíritu inmundo, vine a sacar los espíritus inmundos. Jesús limpia, Jesús sana, Jesús libera, Jesús purifica, Jesús da nueva vida. En Jesús no hay confusión, en Jesús hay conocimiento. ¿Cómo respondemos entonces al Señor? ¿Qué espera Jesús de ti como creyente? Creo que el texto nos recuerda que vivimos para la alabanza y la gloria de Dios. El texto nos invita a glorificar a Dios por lo que Él hace y no hablar mal de la obra de Dios. El texto nos invita a apoyar los ministerios que Dios levanta en medio de su iglesia para la proclamación del Evangelio. El texto nos invita que hagas una lectura reflexiva de lo que pasa en el entorno donde Satanás está obrando y sepas escoger entre lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. El texto nos invita a que como iglesia, así como las fuerzas del mal están unidas en sus propósitos, la iglesia también tiene que estar unida para llevar a cabo la obra de Dios. El texto te invita a que tienes que tener y luchar por la unidad en medio de tu casa, de acuerdo a los principios y valores que el Señor te ha dado. Y eso implica amar a tu esposa, amar a tu esposo, amar a tus hijos, educar a tus hijos en los principios del Señor y vivir la palabra de Dios en medio de la familia. El texto nos invita a que necesitamos discernir espiritualmente. El discernimiento viene cuando tienes conocimiento y el conocimiento lo tienes cuando estudias las Escrituras. ¿Quieres discernir espiritualmente? ¿Quieres entender lo que está pasando en el mundo actual? Lee la Biblia, porque en eso se nos abren los ojos espirituales para ver y darnos cuenta dónde obra Dios y dónde los juicios de Dios se están ejecutando. El mundo saca a Dios de la ecuación. La gente piensa que Dios no se mete en todos los asuntos de la vida, pero como creyente usted y yo tenemos que ser conscientes que sí se mete.
Cada uno de nosotros somos llamados a vivir entonces el evangelio de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a responder al Señor en esta mañana? Jesús no viene para poseerte con un espíritu de demonio. Jesús viene para liberarte, para hacerte un hombre nuevo, una persona distinta, una mujer distinta, que goce de la libertad, que goce del poder que da el nuevo nacimiento en Jesús. ¿Cuántos tienen esa experiencia? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos han sido libres por Él? ¿Cuántos han sido libres de opresión en esta mañana? Él nos ha hecho libre. Él nos ha hecho libre. Oremos entonces de acuerdo a esa palabra. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Dónde necesitas ese discernimiento? ¿En tu familia? ¿Para hacer una lectura de lo que pasa en nuestra propia nación? Coloque sobre sus pies unos instantes. ¿Tienes motivos para agradecer a Dios? ¿Te ha sanado? ¿Te ha liberado? ¿Ha perdonado tus pecados? Si gozas del perdón en Él, es el momento oportuno para levantar tus manos y darle gloria, darle gracia, bendecirlo por lo que ha hecho en tu vida. Agradece al Señor primeramente porque has sido perdonado por Él, porque te ha librado de la opresión del enemigo, porque vino para proclamar tu libertad, porque vino para anunciarnos el año de la buena nueva de Jehová, la justicia del Dios nuestro. Pero también si en algún momento has maldecido la obra de Dios y has juzgado incorrectamente, también dile al Señor, perdóname. Si por ignorancia, Señor, de tu palabra, si por no discernir espiritualmente lo que tú estabas haciendo, he atribuido algo, Señor, del Espíritu Santo, de la obra de Cristo, algún demonio o algún hombre, te pido que tú me perdones, que me limpies con la sangre de Jesús. Y pídele en esta mañana que te dé esa capacidad de discernir. Dile, Señor, dame conocimiento en tu palabra, dame sabiduría para entender las Escrituras. Abre mis ojos espirituales para ver las maravillas de tu ley y que pueda gozarme, Señor, en el discernimiento y la capacidad, Señor, de entender. Que pueda leer, Dios mío, lo que pasa en este mundo a través de los ojos de las Escrituras, de tu palabra, de la profecía, de lo que tú anunciaste de antemano que iba a ocurrir en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Pero también como iglesia en esta mañana queremos orar por cada familia. Y ora por tu familia en esta mañana. Ora para que tu familia sea una familia unida. Para que tu familia sea como el diseño divino de Dios. Papá, mamá, hijos. Donde cada uno tenga la dignidad que el Señor le ha dado, de mujer, de varón. Y puedan ser edificados con esa imagen de Dios. Es un momento para que rodees la vida de tu esposo, de tu esposa. Y le digas, Señor, bendícelo.
Bendícela. Abre tus labios y bendice tu casa en esta mañana. Bendice tu familia. Bendice a tus hijos. Y dile: Señor, cumple tu propósito en su vida y también en nuestras vidas. Que podamos discernir tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Ora al Señor en esta mañana por tu casa. Dile: Señor, trae la unidad en medio de mi familia, de mi casa. Si hay división, si hay problemas entre la pareja, entre los padres y los hijos, colócas a los pies de Cristo y dile: Señor, yo traigo esta situación de mi casa ante ti en esta mañana y la pongo a los pies de Jesús. Y oramos, Señor, para que tú nos des el discernimiento, el conocimiento de cómo salir, Dios mío, bien, de acuerdo a tu voluntad y al propósito que tienes con mi casa, con mi familia. Dios, obra. Bendice cada familia aquí representada en esta mañana, Dios. Fortalece los lazos de amor, de unidad de los unos para con los otros. Obra, Dios mío, en la vida, Dios mío, de los padres, de los hijos, de los esposos, de las esposas, Dios. Fortalece los vínculos familiares, Señor, en esta mañana. Que haya respeto, Dios mío, del uno por el otro. Que haya amor, Señor. Que haya perdón. Que se puedan sobrellevar las cargas los unos de los otros, Dios, para la gloria de tu nombre. Señor, oramos también por la unidad de la iglesia, Señor. Por la iglesia universal, para que tú fortalezcas esa unidad en el nombre de Cristo. Que cada ministro tuyo pueda cumplir, Dios mío, el llamado que tú le has hecho. Que tu palabra pueda correr y ser glorificada en el mundo entero, Señor. Ora poderosamente, Dios. Manifiesta tu gloria, tu grandeza, tu poder, Dios. Fortalece la vida de tu iglesia. Ayúdanos como iglesia local, Señor, a mantenernos unidos, Señor. Unifica el liderazgo. Unifica los ministerios, Señor, en ese mismo sentir. Que mantengamos los ojos puestos en Jesús. Que podamos cumplir tu buena voluntad, Señor, en nuestras vidas. Que podamos discernir, Señor, lo que viene de ti y lo que no viene de ti, Señor. Guía a tu iglesia en el cumplimiento de su misión, Señor, en esta tierra. Fortalece nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Y oramos también por nuestra nación, Señor. Ore por tu país. Oramos, Señor, para que tú bendigas esta nación. Solo tú puedes hacer posible la unidad, solo tú puedes hacer posible el perdón, solo tú puedes hacer posible, Señor, el despojo de los odios, Señor, en los corazones. Padre, oramos para que tengas compasión, Señor, para que los acuerdos se cumplan, Dios mío, para que cese la corrupción, Dios amado, para que tú tomes el control, Dios mío, el destino, Señor, de esta nación en tus manos. No dependemos de un hombre, Señor. No dependemos de un programa de gobierno. Dependemos de tu gracia, de tu misericordia, de ti que haces salir tu sol sobre buenos y malos, Señor. De ti que haces llover sobre justos e injustos, Señor amado. Oramos que tengas misericordia, Señor. Que la gracia tuya permite que tu iglesia pueda seguir proclamando tu palabra en este mundo. En el nombre de Jesús. Y a los amigos que están en esta mañana acompañándonos. Jesús vino para darte libertad. Jesús vino para darte salvación. Jesús murió en la cruz porque quieres que seas libre, porque quieres que seas salvo.
Quiero preguntarte en esta mañana, ¿quieres ser salvo? ¿Anhelas en tu corazón experimentar la salvación de Dios? En el libro de Romanos capítulo 10, el Señor te da la fórmula para que experimentes esa salvación. Lo que el Señor te pide ahí dentro de ese versículo, Romanos 10, 9, es que confieses con tu boca, que creas en tu corazón en Jesucristo, que creas que Dios le levantó de los muertos. Y la palabra te va a decir ahí la razón también por la cual tienes que creer. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Te pregunto, ¿crees que Jesucristo murió por tus pecados? ¿Crees que murió para perdonar tus pecados? ¿Crees que resucitó de los muertos? ¿Crees que está sentado a la diestra de Dios? Dile en esta mañana al Señor que crees en Jesucristo, que crees que Él murió por tus pecados, que crees que resucitó de los muertos. Y confiésalo en esta mañana y dile: Jesús, yo quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Si quieres ser salvo, di esta oración con nosotros. Padre, en este día reconozco que soy pecador. Reconozco que Jesucristo murió para pagar el precio de mis pecados en la cruz. Reconozco que Jesucristo resucitó al tercer día de entre los muertos, porque pagó por el precio de mis pecados. Te pido que me perdones a través del sacrificio de Jesús. Dios, en este día acepto el perdón que me ofreces por la obra de Jesús, por su muerte y su resurrección. Y lo confieso, Señor, creyendo en mi corazón que Él resucitó de los muertos. Y confieso que Jesucristo es el Señor. Y hoy quiero que sea el Señor de mi corazón. Quiero que sea el Señor de mis labios. Lo confieso como mi Señor y mi Salvador. Y acepto el perdón que me ofreces por medio de Él. Y me apodero de la salvación que me das en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que confirmes el nuevo nacimiento en mi vida, enviando a tu Santo Espíritu a morar en mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Despoja mi vida de todo espíritu inmundo. Despoja mi vida de toda opresión. Despoja mi vida de toda posesión demoníaca en el nombre de Jesús. Y permíteme vivir en la libertad que Jesús me da, como hombre, como mujer nueva en Cristo, que viva para tu reino, que viva para tu gloria. Te adoramos, Señor. ¿Qué tal si levantas tus manos? Dios, te bendecimos en esta mañana.
Oramos que tu gloria resplandezca en este lugar. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, guía cada vida, Señor, que en esta mañana ha podido hacer esta oración. Que confirmes el nuevo nacimiento y la nueva vida, Señor, que puede experimentar el gozo y la verdad, Dios mío, tuya en sus corazones. Trae el nuevo nacimiento, Señor. Derrama esa nueva vida, Señor. Derrama la limpieza del Espíritu Santo, Señor. Derrama el gozo de tu Espíritu e imparte nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Señor, así oramos también en esta mañana. Que prepares cada uno de